Hola, bienvenidos a Patrimonios en Red, un canal en donde exploraremos todo lo relacionado con los patrimonios culturales en México y el mundo. Es importante conocer la historia de cómo se construye el concepto de patrimonio cultural. Es una historia añeja y de ella habremos de platicar en este y el próximo episodio. Acompáñenos. Para esta historia que habremos de contar sobre los patrimonios culturales y el concepto como tal, habremos de remitirnos hasta la época de los romanos, cuando ellos inventan una palabra, monere. ¿Qué significa monere? Monere significa recordar o rememorar. ¿Y a qué viene a colación con nuestro tema? Bueno, de la palabra monere va a surgir el concepto del monumento. El monumento va a ser aquel objeto rememorativo intencionado. ¿Qué significa esto? En la época de Roma se empiezan a construir efigies, estatuas, edificios, con la intencionalidad de recordar, de rememorar, tanto personas como acontecimientos. Esto es fundamental para entender que a lo largo del tiempo, el concepto de monumento va a servir como base a la idea del patrimonio cultural, y primordialmente en el caso de México. Estamos hablando de una noción que surge dentro del espacio que habremos de llamar Occidente. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del mundo aparece el concepto de patrimonio. Esta idea de monumento que surge con los romanos se va a ir utilizando recurrentemente a lo largo de la historia en Europa. Vamos a encontrar distintos monumentos y distintos edificios que tienen esta intención de recordar o rememorar. Pero con el paso del tiempo vamos a llegar a la época del llamado Renacimiento italiano, cuando el Vaticano empieza a generar las primeras leyes que tratan de proteger y cuidar los bienes que provienen del pasado. En la época del Renacimiento nos vamos a encontrar con que este pasado grecolatino empieza a ser valorado, cuidado y universalmente aceptado como el canon estético para toda Europa y en teoría para todos los seres humanos. Y es aquí donde también aparece una disciplina que es fundamental para poder proteger a estos bienes: la arqueología. En un principio no había arqueólogos, sino anticuarios. Los anticuarios originalmente lo que hacían eran coleccionar piezas que provenían de la época greco-latina. Podríamos decir que era una especie de divertimento, de actividad no lúdica, porque había un trasfondo económico, pero sí estaba completamente apartado de toda creación de conocimiento. Y aquí es donde es importante. ¿Por qué? Porque va a haber algunas personas que sí van a tratar de conocer el trasfondo histórico de estas piezas. Y es aquí donde va a surgir la arqueología. Podemos entonces entender que los anticuarios son coleccionistas, pero los arqueólogos deciden conocer sobre el pasado. La palabra arqueología proviene de las palabras griegas arqueos y logos, que significan antiguo y conocer. Es decir, arqueología es la cualidad o estado de conocer lo antiguo. ¿Y de qué estamos hablando cuando nos referimos a antiguo? De Grecia y Roma. Va a ser en el siglo XVIII cuando aparezca lo que habremos de conocer como la arqueología de campo o la arqueología in situ. Hay dos sitios en la península itálica que van a detonar la búsqueda de piezas arqueológicas. El primero de ellos es Herculano y el segundo Pompeya. Hacia 1738, la antigua población de Herculano va a empezar a tener las primeras excavaciones y 10 años después, en 1748, va a ocurrir lo mismo en Pompeya. Cuando se descubren estas piezas, inicia una gran fascinación por el pasado, y es así como a lo largo y ancho de la península itálica se empiezan a dar todas estas nuevas expediciones arqueológicas. Vamos a encontrar que a lo largo de todo este siglo XVIII la arqueología va a ir evolucionando. Nuevos sitios van a ser explorados, pero también algunos autores van a empezar a hacer obras muy importantes que van a difundir todo este trabajo de los arqueólogos. Por ejemplo, vamos a encontrar la Sociedad Inglesa de los Dilettanti, que van a contratar a dos arquitectos, James Stewart y Nicolas Rivet, para que hagan una exploración a Atenas. Como resultado de ese viaje, van a publicar una obra en donde van a mostrar por primera vez al mundo las bellas obras y las piezas con las cuales Atenas contaba. Después nos vamos a encontrar con el artista Piranesi, que es un grabador italiano, que en su libro Antiquità Romana va a mostrar cómo se encontraba Roma para ese entonces.
Uno de los autores importantes de esta época va a ser Johann Joachim Winckelmann, quien va a hacer un libro sobre el arte de los griegos. Cabe señalar que Winckelmann es considerado como el padre de la historia del arte. Podemos decir que este auge de la arqueología va a desatar algo que podríamos denominar como la carrera arqueológica. ¿En qué consistía esta carrera arqueológica? 3 países en particular se van a concentrar para desarrollar las más grandes e importantes excavaciones arqueológicas, primero en Europa y luego en Asia. Francia, Inglaterra y Alemania van a ser quienes encabecen esta carrera. Los ingleses van a desarrollar todas sus expediciones a través de las sociedades científicas. Los alemanes, por su parte, lo van a hacer a través de las universidades. Y en el caso de los franceses, van a hacerlo a través de instituciones públicas. El caso francés es muy importante para entender el caso mexicano. ¿Por qué? Porque aquí en México son las instituciones públicas las que han hecho todo el cuidado y protección de los bienes culturales de nuestro país. La carrera arqueológica tuvo 2 momentos muy importantes en los cuales la arqueología va a alcanzar grandes niveles. El primero de ellos ocurre para 1798 y es el momento en el cual Napoleón Bonaparte, en esta guerra que sostenía contra los ingleses, invade Egipto. A la hora de ir a Egipto, no solamente lleva un ejército militar, sino un ejército de científicos. Va a ser tan importante esta expedición que a partir de ese momento va a surgir la egiptología. Es durante esta expedición de Napoleón que se descubre una pieza que es fundamental, la piedra Rosetta. Gracias a esta roca se ha podido descubrir qué dicen los jeroglíficos de la época del Egipto antiguo. El segundo momento importante dentro de esta carrera arqueológica ocurre hacia 1835, cuando los ingleses deciden hacer las primeras excavaciones en el río Éufrates y con ello van a descubrir los restos de la antigua Babilonia y Mesopotamia. Es así como en esta transición del siglo XVIII al siglo XIX nos encontramos con la consolidación de la arqueología, pero también con la aparición de un movimiento intelectual y artístico fundamental para entender lo que habrá de ser el patrimonio cultural, el romanticismo.